sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar de una fuerza sobrenatural, sentencie tu esencia. Esta semana el gobierno nacional se vio forzado a anunciar que va a comprar reservas y flexibilizar las bandas. Exactamente lo que venía diciendo hace mucho tiempo que no tenía pensado hacer. Fue una orden directa del Fondo Monetario Internacional que obviamente el gobierno luego comunicó diciendo, como siempre, que todo marcha acorde al plan. No marcha acorde al plan y yo tengo serias dudas de que vayan a hacer lo que anunciaron ayer. Creo que otra vez jugaron a lo mismo, a anunciar anticipadamente algo esperando que solo con eso alcance para bajar el riesgo país, conseguir que le presten de nuevo lo que tiene que devolver ahora en 3 semanas y que es plata que no tiene. Por eso es lógico que esté nervioso. Yo si tuviera que devolver 4.500 millones de dólares en 3 semanas y no tuviera esa guita, estaría muy nervioso. Pero además, miren lo que decía Milei ayer nomás, hace 10, 11 días, en una actividad organizada por el diario El Cronista. Va a acumular reservas. Porque entonces que tengo un problema de que ocasionalmente se me cierra el mercado de capitales. Entonces lo que yo necesito comprar es un seguro. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque si no estamos de acuerdo, digo, lo que voy a decir es... Entonces me compro un seguro. Entonces la clave, digamos, cuando voy a comprar un seguro, ¿qué es? La prima. Bueno, veamos qué prima estamos dispuestos a aceptar como argentinos. Bueno, una posibilidad es que, ignorando todo lo que dije antes, desde el mecanismo de formación de expectativas, desde el problema de la volatilidad, del safe asset y la profundidad del mercado, salgo a comprar como un elefante en un bazar, salgo a comprar dólares emitiendo. Como eso no tiene como contrapartida demanda de dinero, genera un exceso de oferta de dinero. ¿Y eso qué genera? Inflación, es decir, el impuesto a los pobres. Es decir, los que me están pidiendo que haga eso, me está pidiendo que le arruine la vida a los argentinos. Bueno, lo que le estaban pidiendo que haga eso era el Fondo Monetario Internacional y lo que aceptó hacer el gobierno esta semana es exactamente eso, con lo cual te lo dice el propio Milei. Le están arruinando la vida a los argentinos. Y obviamente que los proyectos de ley que empiezan a tratarse hoy en la Cámara de Diputados y en el Senado van a profundizar ese deterioro y sobre todo lo van a hacer mucho más difícil de revertir. Por eso es importante frenarlo antes de que suceda. Por eso es importante que estas reformas no se aprueben. El lunes hice un editorial diciendo justamente eso, que este es un gobierno muy poderoso, con mucha capacidad de daño, que puede imponer una nueva realidad muy costosa para el país, pero que también es un gobierno frágil.
Es un gobierno que no tiene plata, que no tiene un plan, que depende de la lealtad de gente conocida por sus traiciones y que por lo tanto es posible enfrentarlo y frenar esa reforma. Que este gobierno solo entiende la lógica del sometimiento, entonces hay que someterlo en vez de dejarse someter. No es tan difícil de entender, pero se ve que le molestó a alguien en la Casa Rosada que dijéramos eso, que es algo que está a la vista de todos, porque mandó a sus carniceros a operar. ¿Vieron Goodbye Lenin? ¿Qué pasa en Goodbye Lenin? El hijo la tiene a la madre encerrada, enferma, en la casa, pobrecita, y entonces le inventa una realidad paralela para que no se entere que había caído el muro. Y el comunismo había colapsado, ¿no? Le miente, está muy buena la película, le hace un diario Irigoyen, ¿no? Consigue productos socialistas que ya no existen más. Creo que hasta falsifica un noticiero, es muy divertida la película. O sea, monta una escenografía totalmente absurda para sostener la mentira. Es Goodbye kirchnerismo, ¿no? Pero la realidad avanza imparable. ¿Y qué hace esta gente cuando se da cuenta que está acorralada? Y se pone muy nerviosa, reacciona mal. Mirá. Para Milei, hoy es una bomba de tiempo que está esperando por explotar. La economía es una bomba de tiempo que está esperando por explotar. Y si la oposición hace su trabajo, la calle también es una bomba de tiempo que está esperando por explotar. Bien, hasta ahí uno diría una producción, encontró un video, armó una editorial alrededor de eso, no hay nada raro. Pero un ratito antes, un ratito después, uno hacía zapping y se encontraba con esto otro. Te voy a presentar a los agitadores, ¿no? Dale. Los que quieren decir, che, estamos ahí, vamos la gente, que si llenamos la calle, este gobierno se cae. Mirá. Todo eso, para Milei, hoy es una bomba de tiempo que está esperando por explotar. La economía es una bomba de tiempo que está esperando por explotar. Y si la oposición hace su trabajo, la calle también es una bomba de tiempo que está esperando por explotar. Mamma mía. Lantos. Sí. Nicolás. ¿Nicolás? Nicolás Lantos. Lantos. En el Destape trabaja. Correcto. Bueno, así, en forma desenfadada. Ni el gobierno es tan fuerte como cree. Hay que encontrarle la debilidad. Si le encontramos la debilidad, este gobierno se cae, ¿no? Pero son los mismos que vienen diciendo que la economía explota y no explota nada, ¿no? Bueno. Hace 2 años que vienen diciendo en marzo explota en abril, después explota en septiembre, después antes de las elecciones, después de las elecciones, la gran devaluación. Bueno, si prestan atención, en primer lugar van a notar que el recorte es el mismo y eso significa que se lo mandaron directamente desde la Casa Rosada para que hagan esto. Por eso también es que ponen en el Zócalo mi nombre y apellido, lo repiten 1 o 2 veces. Anoche se me llenó, obviamente, de bichos el radiador. Pero quería hacer un par de comentarios sobre esto. El primero es que gracias, porque estas cosas me sirven para saber exactamente qué es lo que el gobierno no quiere que digamos. Cuando nos hicieron juicios a Ari y a mí, no por decirle nazi a Milei, sino por exhibir, por mostrar, por poner en evidencia cómo utiliza técnicas nazis, símbolos nazis, ideas nazis, bueno, supimos que le molestaba porque nos hizo el juicio. Ahora sabemos también que los pone nerviosos, que digamos, que son frágiles y que si hacemos lo que hay que hacer, esta reforma no pasa. Eso no significa que van a caer la semana que viene, en 3 meses. Yo no sé cuánto puede durar esto. Hay cosas frágiles que duran miles de años. Miren esos jarrones chinos y demás. Pero además yo no quiero que se caiga el gobierno, como en ese recorte me hicieron decir, o en realidad lo interpretaron después Rossi, Viale y demás. Quiero que se caiga la reforma laboral. Quiero que no se apruebe en el Congreso una norma que viene a reducir a los argentinos a la servidumbre. Quiero que se caigan las leyes que le sacan plata del bolsillo a todos los que laburamos para ponérselo a 5, 10, 20 tipos que tienen de sobra. Miren, yo vengo todos los días a laburar en colectivo. Yo no creo que estos que se dedican a buchonear gente por pedido del gobierno viajen en colectivo. Y no creo que puedan viajar en colectivo, ni siquiera, si quisieran. También quiero que caigan los funcionarios corruptos, los que les roban a los discapacitados para dar la carina, los que montaron una estafa a la luz del día, los que no pueden explicar sus vínculos con el narcotráfico. ¿Vos no te acordás, Rossi, cuando le entrevistaste a Expert y lo dejaste pedaleando en el aire?
porque no podía explicarte cuál era su vínculo con Machado? Sí, vos. ¿No te acordás? Yo quiero que caigan los funcionarios violentos que mandan a cagar a palos a los jubilados todas las semanas, que encubren a los que le dispararon a Pablo Grillo, que mandan a la policía a gasear nenas de 10 años. ¿Te acordás, Edu, de cuando gasearon a una nena de 10 años? Creo que sí te acordás. Yo quiero que se caigan las medidas más dañinas de este gobierno que ya fracasó. Porque la verdad, nos decían que iba a explotar todo en abril. ¿Qué pasó en abril? Vino el fondo y puso 20.000 palos. Nos decían que iba a explotar todo en septiembre. ¿Qué pasó en septiembre? Vino Besant y puso lo que tenía que poner para que no explote. Si no, ya se hubiera ido todo a la mierda hace rato. Y si no me creen a mí, escuchen estos diagnósticos que viene de gente que no piensa exactamente igual que yo. Que la sociedad lo salve en octubre. Acá yo veo esto, ¿no? Acá la gente que hace política al lado de Milei viene fracasando este año como lo venimos contando. Para mí están muy verdes, muy verdes. Muy verdes, muy verdes. Entonces... No, muy verdes y con un hambre... Mirá, lo que pasa es que hay mucha sospecha de coima en los Menem. Entonces, cometen errores políticos y además se sobregiraron los tipos. Enchastrando al presidente. Dejando, mira, te lo tomo en ese rum interno que hay. Además, viste, adentro la Libertad Avanza te lo cuentan se empresarios. No es un rum interno de la Casa de Gobierno. Bueno, te lo cuentan empresarios, viejo. Okay. Te lo cuentan. Aún que vinieron con carita de... Bueno, dale. Perdón, ¿qué te cuentan los empresarios? ¿Con carita de qué? Sería bueno, ¿no? Seguir hablando de esto, pero después del 26 de octubre algo pasó. Escuchemos otro fragmento donde describen estos agitadores, como dicen ellos, la realidad del país. Y otra cosa cuando estás pasando una crisis política, cuando hay dudas económicas, cuando el milagro argentino está en expectativa, está en desarrollo, tomalo así, en desarrollo, pero ya no ocurrió, no se terminó, para milagro falta una recuperación, una baja de la inflación, pero falta la calle, muchachos, escuchen, está la calle, el propio presidente tuvo que reconocer, la economía se paró. Entonces, cuidado. Están en Estados Unidos pidiendo un préstamo importantísimo, histórico, único, inédito. Le están pidiendo a la Argentina que haga los deberes con gobernadores como Sáenz, que piden que le cumplan la ruta. Entonces, momento. Bueno, quizás el Goodbye Lenin está en otra parte y no donde ustedes lo ven, porque las cosas tampoco es que están ahora mejor para la clase media que lo que estaban hace unos meses. Escuchen lo que decía Jonathan Viale. No es solo Españolo, ¿eh? No es solo Esper, no es que perdieron por Esper, por Españolo, por Libra. No es solo que Milei insulta, no es solo el destrato a Macri. El problema de fondo es la calidad de vida. Cuidado con esto. ¿Qué fue siempre la clase media en Argentina? El auto como símbolo de progreso, la educación como ascenso social, mandar a los chicos a una buena escuela, la prepaga o la obra social, no depender del hospital público, las vacaciones, una semana de escapada, no se pide mucho, la mesa del domingo, la familia, reunirse, el asado, la paz, ritual identitario se llama eso, y el consumo cultural y aspiracional, la tele, el fútbol, Netflix. Bueno, hoy todo eso, está Fausto, no me va a dejar mentir, está en crisis. Hoy la clase media, hace mucho, está en crisis. Bueno, evidentemente en estos últimos 2 meses la clase media floreció y esa crisis cayó atrás, o a lo mejor no. Esto decía Clarín hace unas horas nada más. En una familia en Cava necesita más de 3 millones al mes, 3 millones de pesos al mes para ser de clase media. La semana pasada vimos acá un informe muy completo que mostraba que 9 de cada 10 argentinos ganan menos de 1 millón de pesos. De 1 millón de dólares también, por supuesto, ¿no? Con lo cual, deberían dar una explicación de por qué decían esto hace 2 meses y ahora dicen otra cosa, aunque es cierto que las explicaciones se hacen solas cuando se cruza Santiago Caputo delante de cámara para corregirte cuando haces una pregunta. ¿Te acordás, Johnny? Sería bueno
que en lugar de estar con el dedo duro haciendo el laburo de buchones del gobierno, que es el más feo de todos, el más feo de todos, den explicaciones sobre por qué militan una reforma que ya sabemos que no va a generar nuevos puestos de trabajo y que tampoco va a generar mejores sueldos. Algo que dicen los que la diseñaron y los que la van a votar. Bueno, el proyecto no tiene un beneficio directo para los trabajadores. Con el proyecto el trabajador no va a conseguir ni un aumento de sueldo ni condiciones excepcionales de trabajo. Esta es una nota que hizo ayer acá Mariano Martín, a uno de los senadores radicales que va a votar a favor, aparentemente por lo que dijo en la nota de la reforma, aunque reconoce que no va a haber aumentos de sueldo ni mejora en las condiciones de trabajo. La semana pasada se viralizó también la repregunta que le hizo nuestra compañera Noé Barral Vigera a uno de los autores de la reforma, a Julián de Diego, abogado de las empresas de plataformas, asesor del gobierno y que también reconocía, bueno, ¿para qué no iba a servir esta reforma? Una pregunta sobre esto, si me permite, Diego, porque el último periodo que tenemos recuerdo en la Argentina de creación masiva de puestos de trabajo registrados durante la presidencia de Néstor Kirchner, la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, estaba vigente esta misma legislación laboral con un agravante que era la doble indemnización. ¿Por qué ustedes creen que modificando la legislación laboral va a haber creación de puestos de trabajo registrados? No, yo no lo creo. ¿Y entonces? Le acabo de decir que yo creo que el esqueleto hay que cambiarlo, y le explico por qué. Porque nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo de 1975, que la máquina más importante que teníamos era la máquina de escribir. Bueno, lo importante es lo que dijo antes, que no cree que esto vaya a generar nuevos puestos de trabajo, ni mejores salarios, ni nada por el estilo. Lo que sí va a hacer, y está en el texto de la norma, es transferir miles de millones de dólares inmediatamente de tu bolsillo al bolsillo de los más ricos. Y quizás por eso se explica que se pongan tan nerviosos estos tipos cuando decimos que esa reforma se tiene que caer. Sería bueno preguntarles también a estos buchones que miran tanto lo que hacen los otros, ¿por qué se la pasan tantas horas hablando del Chiquitapia, pero no dicen nada, por ejemplo, de que el nuevo titular del ARCA es un evasor? ¿No? Un tipo investigado por enriquecimiento ilícito que no puede explicar de dónde sacó departamentos en Miami, entre tantas otras cosas. O que el nuevo director del Banco Nación es un tipo que ponía su departamento para que Karina haga cenas donde cobraba de a $20.000 en efectivo. Algo que no publicamos nosotros, lo publicó la agencia Bloomberg. Una agencia internacional, dando estas informaciones que aparentemente después del 26 de octubre pasó como en la película del Hombre Araña. Todos se olvidaron. Ya nadie lo reconoce. Estoy empezando a sospechar que no les importa el destino de los trabajadores argentinos, que no les importa la corrupción. Y lo que vamos a empezar a ver ahora, para redondear, es el costo de los rescates que el gobierno tomó para que no explote cada vez que nosotros advertíamos que estaba por explotar. Miren lo que publica ayer Trump en su cuenta de las redes sociales. Dice, Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande en la historia de Sudamérica y solamente va a seguir creciendo y el shock que les va a dar va a ser parecido a nada que hayan visto antes, hasta el momento en el que nos devuelvan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, toda la tierra y todos los recursos que previamente nos robaron. El régimen ilegítimo de Maduro está usando el petróleo para financiarse, para financiar el terrorismo. Bueno, vuelve con las excusas de siempre, pero desnuda que el tema no es el terrorismo, no son los narcos, que es que Estados Unidos considera que el petróleo y las tierras de Venezuela son de Estados Unidos. Y si decimos Venezuela, digo, no sé por qué sería distinto en el caso de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, de Paraguay o de la Argentina. ¿Se acuerdan, no? De ese video de Laura Richardson, la ex jefa del Comando Sur, hablando de nuestros recursos naturales, los de ellos, los de Estados Unidos, cuando hablaba del litio argentino? ¿Por qué importa esta región? Bueno, todos sus recursos ricos, sus elementos de tierras raras, el triángulo del litio. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio. Argentina, Bolivia
y Chile. Tienes las reservas de petróleo más grandes, crudo ligero, dulce descubierto en Guyana este año, recursos de Venezuela, petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas, todo en primera persona, dicen, ¿no? Tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Es fuera de lo común, sin duda. Esta región importa y tiene mucho que ver con nuestra seguridad nacional y por eso tenemos que intensificar nuestro juego. Cuando Richardson dijo esto, en la Argentina gobernaba un peronista, en Chile gobernaba un comunista, en Bolivia gobernaba alguien del MAS. Hoy, en Argentina gobierna Milei, en Chile va a asumir Cast y en Bolivia gobierna Paz. Claramente hay un plan atrás de esto. El que no lo ve es porque no lo quiere ver. Y por supuesto, si se hablara de esto en los medios, tanto como se habla del Chiquitapia, o incluso tanto como nos muestran a nosotros cuando decimos cosas que no les gustan, si el pueblo supiera de qué se trata, sería mucho más difícil de hacer. Por eso les molesta el destape. Por eso nos quieren disciplinar. Bueno, la mala noticia es que no nos van a disciplinar. La buena noticia, por lo menos para Feynman, Rossi, Viale y demás, es que si les pagan por hacer eso van a poder seguir haciéndolo mucho tiempo más. Buen día, ¿cómo andan, compañeros? Buen día. Tenemos un compañerito nuevo hoy en la mesa. Compañero nuevo. Bienvenido, Roberto Navarro. Viniste a controlar que no me metan más líos. Justo ayer, hacía mucho que no miraba la tele y empecé a pasar los canales y estabas en todos lados. En todas partes. Bueno, la idea es esa. O sea, cuando te pasen varios días, vas a ir a, no sé, a un supermercado y una señora te va a decir, ay, usted comunista, ¿por qué no se va a Cuba? Epa. Y otro, y así. La cara no lo ayuda. No, la verdad que no. Estoy para irme a Cuba un par de semanas igual. O sea, van a Roberto. en un momento tenés que decidir si seguís diciendo eso o te callás la boca si no tenés más problemas. Está bien, Roberto, pero Ari y Nico nos meten en quilombo todos los días. Sí, digamos, no sé. Sí. Digamos. Yo tuve que contratar abogados abonados nada más que por ello. Sí, pero escúchame, le tiraste un centro. No, al revés. Lucas Liach te tiró un centro fenomenal, lo mencionamos y acá lo único que hicieron, se tiraron sobre el Liach. Sí. Vamos, no sé. ¡Mi amigo! Tu gran amigo, Lucas Liach. Liach. Está acercándose. Yo no ¿no? sabía, me lo mostraron ayer, no sabía que Liach había estado de acuerdo conmigo. Se enteró que vos estabas armando algo y dijo, bueno, arrimémonos por las dudas. Quieren, claro. Es que me sorprendió eso de que bajen el impuesto a las ganancias diciendo que vas a invertir más. Porque claramente no hay inversión, porque si no, no tendría semejante... Digo, si vos tenés capacidad ociosa, tenés la mitad de las máquinas paradas, ¿para qué vas a invertir? No tenés, si me baja el impuesto a la ganancia, bueno, compraré bonos, haré alguna inversión, qué sé yo. No voy a comprar una máquina si ya no estoy usando las que hay. Eso es lo que decía ahí. Así es, sí. Voy a decir algo, por eso es antipático, pero quiero ser bien duro. Quiero ser bien duro, ¿no? Decir, bueno, yo soy rico, ¿sabías? Sí. Soy rico. Y Milei primero me bajó el impuesto a los ricos. Te beneficia. Me lo bajó un 90%. Un 90%. En vez de 2,5. Antes pagabas 10 lucas, ahora pagas 1 luca. Así es. ¿Sí? Ahora, ayer leía que van a sacar el impuesto a los autos de lujo. Sí. Lo puedo cambiar. Van a sacar el impuesto a la ganancia a los alquileres. Y yo tengo departamentos. No me cobran más impuesto a la ganancia. Vos pagás impuesto a la ganancia por laburar. Sí. Yo no, que estoy en casa esperando que el señor me transfiera el liguito de alquiler. No voy a pagar más impuestos a las ganancias en las actividades financieras en Argentina. Me van a bajar el impuesto a la ganancia del 35 al 31,5. Me puedo quedar media hora diciendo las cosas que Milei hizo por los ricos. Sí. Es impresionante. Todos los días, no vamos a ver qué hacer con la guita. Cuando cambies el yate tampoco vas a pagar. Tampoco. Es muy cargas patronales. Los despido. Despidos para todos. En vez de asado para todos, despidos para todos. Gratis los despidos para los ricos. Y dólar barato para viajar a Europa. Vamos a esquiar ahora. Como Reyes. Hoteles 7 estrellas. Como Reyes, los ricos. Oíme una cosa. Es impresionante. La gente no se dé cuenta. En serio, vos decís, loco, ¿en serio ahora se puede despedir gratis? ¿En serio? Sí. A ver, un jefe que se calienta con un empleado por lo que sea, dice, chao, te fuiste. Claro. Y se acabó. Total, no tiene absolutamente ningún costo. Nada. Y no hay ninguna señal de que todo ese excedente que te está quedando a vos, Roberto,
te estimule para que lo dejes en la Argentina. Pero si no me das consumo, ¿para qué voy a invertir si no me das consumo? No, pero digo, no hay ningún aliento para que ese excedente lo dejes en Argentina. Claro. Es decir, está todo dado y está todo el esquema estructurado para que la plata de más que vas a tener ahora, gracias a los beneficios que te acaba de dar Milei durante estos 2 años, la gires al extranjero, la conviertas en un paraíso fiscal, ya ni siquiera, porque la verdad que están tratando una ley para que la FIP no me controle. Claro, tenés que avanzar. La inocencia fiscal. Todo eso, inocencia fiscal. Claro. Todo eso, Rico. Además, podés empezar a evadir. Pone cuestión en negro, no declares. Si total, no... Sos un héroe. Claro. No hay multas. No hay ningún motivo por el cual no evadirías. No hay ningún motivo por el cual te tomarías el laburo de inscribir a alguien. Que no haya multas quiere decir que no hay pena por tener trabajadores informales. Digo, el impuesto te lo imponen. ¿Sí? Si vos me impones algo, yo lo hago. Si no me lo impones, no lo hago. Ahora, si no tengo pena por no hacerlo, es como robar un banco. Te agarran cuando saliste y dicen, discúlpame, te la devuelvo, me voy a mi casa. Es lo mismo. Te agarran que no pagaste la carga patronal. Bueno, listo, está bien, te las pago. ¿Vieron Entonces, realmente el trabajo negro va a llegar al 70%. Sobre esto que decís vos, Roberto, ¿vieron a Mauro Colagreco, el chef argentino que estuvo en el programa de Mirta? Es el tape 29. 28. Colagreco es un chef argentino que hace muchos años trabaja en Francia, tiene 3 estrellas Michelin, es considerado de los más grandes del mundo. Fue ayer a la mesa de Mirta. Le preguntaron por esto, para juntar otro recorte más de esos que después viralizan en las redes. La respuesta que dio el tipo es extraordinaria. Veámoslo. ¿Tenés problemas con los sindicatos? No, pero yo soy empresario también acá y justamente tengo 100 empleados acá y no tengo hace 4 años que hemos abierto y no he tenido un solo juicio laboral. Sos un bendecido. Porque yo respeto a mis empleados, los tengo a todos en blanco. Del bachero al gerente, el sueldo es totalmente en blanco y debe ser una de las causas por las que no he tenido juicio laboral en 4 años. En la gastronomía, donde todo el mundo me dice, cuidado, no vengas a Argentina. Entonces, también la gente hay que respetarla. Pero más allá de y el eso, respeto tiene que venir desde arriba. Sí, a ver, yo creo que estamos de acuerdo de que la gente tiene que porque trabajar no en somos blanco y tiene que tener sus derechos. Lo que sucede en este país, en Argentina, es que hay gente que trabaja en regla y después igual buscan como la vuelta a los abogados. Se creó como toda una industria de los abogados laborales. Sí, pero también hay que cuestionar al empresario argentino, no solo la persona que trabaja. Hay que cuestionar cómo el empresario argentino gerencia, cómo invierte en el país, si realmente cree en el país o no. Eso se cuestiona poco en este país. Wow. Y se controla poco. Porque hay mucha corrupción también, Mauro, muchísimo. Aquí en Argentina, mucho. Pero cuidado, Mirta, los empresarios son también sobrevivientes. Esto es un país muy difícil. Sí, no, pero yo he sido sobreviviente en Francia también, ¿eh? A mí no me ha sido fácil como argentino sobrevivir en Francia. Impresionante, wow. impresionante. Pero además están tan pocos acostumbrados a que les digan eso, que en un momento hasta ellos dijeron, wow, ¿no? Porque no se los dicen. Es la realidad y nadie se las dice. Sí. Se creó esa leyenda, ese mito de la industria del juicio. ¿Dónde está eso? Sí. Además, este concepto de la industria del juicio, lo que también trae aparejado es como una especie de ensañamiento supuestamente que tiene el trabajador justamente por reclamar lo que le corresponde. Y también los abogados caen un poco en la volteada, ¿no? Porque estos decían, los empresarios son los sobrevivientes, ahora los trabajadores y los abogados, que lo único que hacen es garantizar con presentaciones judiciales que se cumplan esos derechos, también están en este marco de dañinos, son más que nada para la industria y para los empresarios. En definitiva, no es lo que está sucediendo. Vos sabés, Agus, que hace unos días entrevistamos en Pablo y Zanahoria a un camarista del Fuero Laboral, uno de los fueros que está bajo asedio por parte del Gobierno Nacional, y que, dicho sea de paso, a mí me consta, el Fuero Laboral es una tómbola. Vos entrás con un juicio, nunca te vas a ir antes de los 5 o 6 años porque el crédito laboral que vos tenías va a envejecer.
vos no podés programar una vida pensando que vas a ganar ese juicio porque no sabés cómo te va a salir y no sabés cuándo te va a salir. Ni cómo te lo van a pagar. Por supuesto. Dicho eso, este camarista nos decía algo muy elocuente, que hay estudios internacionales que indican que en Europa, a donde la informalidad laboral es infinitamente menor que en la Argentina, el volumen de juicios laborales es infinitamente mayor que en la Argentina. Es decir, es exactamente a la inversa. Y que si aplicáramos en Europa los criterios o los volúmenes de informalidad, de incumplimiento de las normas laborales que hay en la Argentina, solamente habría juicios, no habría actividad económica. Y déjame decir una cosita más que, por supuesto, lo de Colagreco es realmente impresionante, muy impactante, muy destacable lo que dice, sobre todo por el lugar que ocupa y por el espacio que tenía en una mesa donde estaban todos los centros dados para que dijera exactamente lo contrario. Pero me quedo también con una frase de Amalia Granata. Sí, todos creemos que hay que cumplir los derechos de los trabajadores, pero cuando vos decís, cuando cerrás una frase con un pero es porque no hay que cumplir los derechos de los trabajadores. Che, ahora vamos a volver a la reforma, vamos a hablar también de las novedades económicas, vamos a seguir hablando con nuestro nuevo columnista Roberto Navarro también, pero vamos un segundo a Formosa, donde están compartiendo una actividad importante Axel Kicillof con Gildo Infran, el gobernador de Buenos Aires, gobernador de Formosa, que ayer además protagonizaron una foto también con muchas lecturas políticas, pero que al mostrarse juntos hoy a la mañana me parece que están dando un mensaje bastante potente. Escuchemos lo que tenía para decir Gildo Infran. Todos, ya no lo voy a nombrar a todos, pero decirle solamente acá al amigo Axel, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y a toda su comitiva, agradecerle esta visita tan esperada, tan programada. La verdad que nosotros conformamos las 4 provincias que estamos excluidos del gobierno nacional. y la verdad que para nosotros es un galardón. Porque están diciendo indirectamente de que con nosotros no se puede hablar. Dice, no, es que con nosotros no se nos puede comprar. Respetando a todos mis colegas, digo esto simplemente porque no he escuchado un solo colega que haya salido a decir una palabra contra el gobierno nacional por dejar afuera a 4 provincias importantes, por más pequeñas, que en el caso nuestro, ¿no es cierto?, pero la provincia de Buenos Aires es el 40% de la población del país. Buenos Aires, Formosa, Ushuaia y La Rioja. Bueno, pero no voy a seguir opinando de eso porque Axel fue muy claro. Yo comparto absolutamente todas sus expresiones. Decirle de que desde anoche que estamos disfrutando de este encuentro y hoy lo estamos haciendo con ustedes. Y en lo político decirle que nosotros sí seguimos como alumnos del general Juan Domingo Perón, que el capital debe estar al servicio de la economía y la economía al servicio del bien común. Del bien común. Tener muy bien en claro, esa alianza se tiene que dar, pero no para explotar al pueblo, porque si no nos vamos en otra ideología, sino esa alianza se tiene que dar para dar la felicidad y la grandeza del pueblo argentino en este caso. Era sobremanera de que alguien que estuvo con nosotros hace 27 años, que después de 27 años haya vuelto a nuestra provincia, y bueno, él puede hablar
como lo hizo, de comprar lo que era antes y lo que es ahora. Quiere decir que estamos por buenos caminos. Y aunque se enojen, o no les guste a nuestros opositores, le digo, todavía falta muchas cosas por hacer. Che, un apoyo importante para Muy Axel, importante. porque Infran tiene una ascendencia sobre el resto de los gobernadores, sobre la dirigencia política muy grande. Además fue una decisión de Infran ahí, le dijo, che, venite para Formosa, Sí. y el tipo fue, y es el comienzo porque va a recorrer, antes de ir a las provincias donde no son amigos, las va a recorrer todas, Axel, estas provincias, y en un día además donde sumaron a Zamora, que no sabíamos lo que iba a pasar, y aparece ahí, entonces ahora ya son el grupo de los 6, entonces me parece que es un fin de año en donde algunos empiezan a pensar, che, si todos están del otro lado, ¿por qué no armamos un foco acá? Porque este tipo, no digo que le va a explotar todo, pero el descontento va a ir creciendo, Claro. claramente. Y ve un encuadramiento también, ¿no? Cuando dice, bueno, hay que pensar en para qué, si esto va a ser para el pueblo o no, porque un poco ese es el encuadramiento que necesita hacer el peronismo. Decir, bueno, Milei defiende a los ricos, no hay ninguna duda. Nosotros entonces tenemos que defender a los Infran laburantes. tiene un discurso de la comunidad organizada más parecido al de Perón, en donde él no te habla mal de los empresarios. Él dice, es con los empresarios y es con los trabajadores, pero este proyecto es para... ¿no? Así, bueno, me parece importante el apoyo que le dio, y ahí yo decía antes del otro pase que tiene que hacer un clic, Axel, ¿no? Ya está, tiene que pasar de pantalla, ya lo que pasó este año, todo un año también de hablar de la pelea con Cristina, que no, porque Cristina me pega, y qué sé yo, decir, bueno, tenés que ir a otro lugar, tenés que ir a construir. Y me da la impresión, por ahí a él no le gustaría eso, pero obviamente todo el mundo quiere ser candidato y no discutir con nadie. A mí me parece que es imprescindible que haya una interna en el peronismo para revalidar al candidato, para que sea un candidato elegido por todo el peronismo, más allá de que le vaya bien o no. Y además, yo digo, cuando yo voy a las provincias, hablo con los gobernadores, en las otras provincias se lo ve a Axel igual que a Cristina, es el kirchnerismo. Entonces, esas nuevas canciones las tiene que desempolvar. En algún momento tiene que empezar a decir, bueno, ¿qué es Axel? Además de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Además porque, nada, el mundo cambia todos los días. No, tu proyecto no puede ser el mismo que teníamos en 2015. Las cosas cambiaron, en serio. Entonces, que Axel empiece, primero a no ser el que se pelea con Cristina o la víctima de Cristina, como lo muestran alrededor de él, que no es una pelea, sino que, bueno, ella me pega, qué sé yo, ya está, no puede ser víctima y líder. O si querés ser líder, no puedes ser víctima. Es un poco tomar riesgos, ¿no? Que es lo que uno quizá no percibe de la acción del gobernador en mucho tiempo, en el plano político, sí, en el plano de la gestión, pero digo, recién lo escuchábamos a Gildo Infran, haciendo este señalamiento respecto de los gobernadores que no se pronunciaron por la exclusión de los 4 que estaban en esa reunión. Y eso a mí es lo que me suena a tomar riesgos, porque te estás poniendo poniendo como rival de los gobernadores, de la mayor parte de ellos, de aquellos que están con el favor de la Casa Rosada. Es que hay pocos antecedentes de la recuperación de la democracia que haya un gobierno nacional que discrimine abiertamente. Sí. Cuando vos tenés reuniones con los gobernadores, invitabas a todos. Sí, a ver, incluso Macri, el kirchnerismo, invitabas a todos. Pero después por ahí algunos no querían ir, pero era decisión del gobernador. Pero vos invitás a todos. Alfredo. ¿Cómo es, pero disculpa, ¿cómo es que Milei, presidente de la nación, agarra y dice, estos gobernadores no, y no pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? Políticamente, por lo menos, Infran lo expone. No, pero no solo expone eso. a los gobernadores y a Milei. Claro, para mí da un paso más. Digo, que da un paso más, porque está clarísimo el grado de exclusión, de discriminación y de gravedad institucional que produce Milei sobre la división política, sobre todo el país. Ahora, a mí me parece que lo de Infran marca un paso adelante respecto de ese señalamiento que todos podemos coincidir a Milei, diciendo que los gobernadores que se sientan ahí son cómplices, implícitamente. Y eso es algo que hasta ahora no se había dicho desde un cargo con ese grado de responsabilidad. Tienen que empezar a pagar algún precio por hacer lo que hicieron. Claro, porque si no, no pasa nada. A ver, Jalil gana la elección siendo opositor a Milei, ahora, ¿no? Para la elección le pega, los últimos 2 meses le pegaba. Y decir que los engañó a la catamarqueño. Y ahora es mileísta. Y yo te lo presento en otro plano eso mismo, Roberto, porque también estamos hablando mucho de el posicionamiento que van a tener los legisladores frente a la reforma laboral, el presupuesto y demás.
todos van a fingir demencia sentándose en el Congreso, participando de las comisiones y demás, cuando el gobierno no cumple las leyes que votó el Congreso. Claro. Es decir, a mí me da la impresión de que desnaturalizar algunas cosas, como hizo Infran en este caso, también colabora a fortalecer los contrastes con un gobierno que se lleva todo por delante y nadie le dice nada. Entonces pareciera que no hay oposición, pareciera que solamente hay un gobierno y cada tanto alguien que dice permiso, puedo hablar y nada más. Claro. No, pero acá quedó claro. Si además vos ves que el gobierno empezó a liberar los ATN a algunas provincias para... ¿Los compró? Bueno, y es lo que dijo Infran. A nosotros no nos compraron. Ahora, si a nosotros no nos compraron, al otro no lo compraron. Ahora, compraron. no es cierto que Jalil está defendiendo a los catamarqueños, porque cuando él deroga la ley de fondos universitarios, no está defendiendo a los catamarqueños. Los catamarqueños van a la universidad. Sí, claro. Cuando él apoya este régimen laboral, no está defendiendo a los catamarqueños. Los catamarqueños son trabajadores. No, está eligiendo en todo caso. Está eligiendo postergar a los estudiantes catamarqueños, postergar a los docentes, en pos de favorecer a las empresas de explotación minera que van a tener eventualmente un derrame. Y pero que no tienen capital de su gobernabilidad. Digo, el que más problemas tiene en términos de presupuesto es Quintela, por ejemplo. Porque ese 1% que quedó boyando de la Constitución del 95, el tipo sigue siendo opositor acérrimo. Y él juega su gobernabilidad, y sí, la verdad que sí. Porque tiene problemas para pagar sueldos, y sin embargo el tipo se mantiene. Si todos fueran Jalil, ya está, entregamos todo. Ahora, entonces tiene que tener un castigo, por eso me gustó lo que hizo Infran, que pague un costo, viejo. Sí, al mismo tiempo, en la foto del día anterior, estaba Silioto, por ejemplo, que había ido a la reunión de la Casa Rosada donde habían excluido, con lo cual... También hay que ¿no? tener la inteligencia para leer los grises, saber cuáles son los aliados que se pueden recuperar y cuáles no. Digo, Néstor armó lo que armó con un montón de exmenemistas. Con todos. Con casi todos. Pero cuando la conducción está clara, después lo que se hace es acumular por abajo. Claro. Hay que resolver la cuestión de la conducción para poder empezar a sumar de nuevo a los que se fueron sin que eso implique ceder en decirles tenías razón cuando te fuiste. Aparte es muy posible que en 2027 el peronismo tenga que ir a buscar otra vez, porque ya pasó este año, a Jalil y a Jaldo. Jalil y Jaldo este año, se vistieron de peronista de vuelta, faltando 2 meses para las elecciones. Que eso es lo que jugaba la Casa Rosada. Después de las elecciones. Y se desvistieron, claro. Eso es lo que jugó también la Casa Rosada. Va a pasar también en 2027. Bueno, ¿cómo haces ahí ese equilibrio? Que yo creo que el único equilibrista en esto es Silioto, y que está ahí coquetea un poco con la Casa Rosada, no mucho, se muestra como opositor. Es un equilibrio muy difícil, es el único que lo logra hacer. Hay que ver hasta dónde y hasta cuándo. La Casa Rosada también este año en un momento lo borró a Silioto. Ahora volvió, digo, es un equilibrio muy difícil, pero en 2027 otra vez va a estar toda esta discusión con respecto al peronismo, a quién era buscar, con quién era jugar, quién juega la reelección. Todo esto también en un contexto donde la Avenida del Medio desapareció en un mes. Digo, Provincias Unidas no tiene ya ni peso parlamentario. No. Si se había ganado alguna banca, ya perdió este peso, no forma parte de las comisiones, lo borraron el peronismo y los libertarios lo borraron. Digo, también se va a ver ese escenario en 2027. Y esa gente también te va a terminar inclinando la balanza para un lado y para el otro. Y la unidad, el peronismo no va a ganar si no recupera el centro del país. El peronismo no puede regalar más el centro del país. Entonces, a mí me parece que ahí vendría bien entonces una interna en donde sumes, no sé si al gobernador o a Natalia de la Sota, qué sé yo, tienen que ir a una interna para ir a buscar ese voto cordobés. Bueno, después si pierde Cordobés, pierde. Y si gana, gana. Pero si el peronismo va a basar toda la elección del país en lo que sacan el conurbano, bueno, olvídate. Y el norte también, Roberto. El norte es lo que viene perdiendo fuerte. Claro. El norte es donde viene perdiendo fuerte. Un área a nivel electoral que era peronista con un porcentaje elevado. Y si vos ves esas diferencias de 4 o 5 puntos, y ahí lo tenés en el norte. No, todo el norte es otro conurbano. Claramente, es otro conurbano. Se dio un movimiento interesante esta semana, que es que el gobierno se sacó al último schiarettista que tenía adentro, que era el presidente del Banco Nación, que era Tiliar, para poner un carinista como Wasserman. Así que se logró correr a la última persona que tenía del primer acuerdo que hizo con Schiaretti. Y de Franco también, porque Tiliar tenía muy buen vínculo con el ex jefe de gabinete. Pero también era de esa parte del cordobesismo, así que ya no queda ningún schiarettista en el gobierno, porque Córdoba obviamente va a ser un árbitro importante en el 2027. Tiene alguien que se le lleva la marca ahora, Kicillof, Infran y Quintela, que es Dante Gebel.
Se está llevando la marca de alguna manera. No sé hasta cuándo, no sé hasta dónde. La marca registrada, me parece que se está llevando. Se le está llevando la marca registrada. ¿Les preocupa? ¿Les preocupa en el gobierno? Quiero decir algo, quiero hacer un descargo acá. Yo lo dije en julio, viejo, y acá decían, se reían. ¿Quiénes decían? Dante Gebel. Vieron que finalmente está instalado. Vi algunos números de Dante Gebel. Nada. El primero que lo detectó fue Santiago Caputo. Eso fue lo que contaste vos acá en su momento. No. El que detecta el debate que tiene Santiago Caputo en su momento es un outsider entre Manes y él. A mí me han contado una fuente muy importante que Dante Gebel iba a ir por la presidencia, que era una rareza total. Yo cuando escuché, vine al otro día acá y lo conté, lo tiré como algo raro. Pasaron los meses y algo hay. A mí me parece que tampoco hay algo muy firme, pero algo hay. Yo te juro que no me voy a reír. Yo ya aprendí a no reírme de nada en este Yo país. para venir para acá me subí a un colectivo que tenía la cara de él. Y la verdad, ¿qué hago? ¿Me subo o no me subo? Presidente enorme, no sé si lo vieron. A mí hay igual unos plateados. el tema de... Yo en febrero voy a hacer un acto en Talar. ¿Y vas a plotear colectivos Me también? moja el pancito, ya está. Vos ya tuviste tu programa Navarro 2023 y demás, o sea, viniste... Es el momento de volver a meterle un poquito de presión al candidato siempre. Sienta que atrás hay alguien ahí que esté... si no se relajan los muchachos chanchan, ¿viste? Está muy bien. Pero, perdóname, sí. La billetera de Gebel, digamos, estás ahí parejitos, similar. Ahí, ¿no? Hubo recién un cruce entre Mayans, que es representante de alguna manera de Infran y es una de las espadas del peronismo en el Senado, con Patricia Bullrich justamente en el comienzo de la Comisión de Trabajo, que es la que tiene que dictaminar sobre la reforma laboral. Empiezan las fricciones ya en el tratamiento de la reforma laboral. A ver, ¿lo tenemos ahí el video? Yo también a la presidencia. Que cae cualquier cosa. No, es cualquier cosa. Usted no puede hacer lo que está haciendo. Fue votado. No puede estar votando una constitución ilegítima. No tiene la palabra, viva vos la senadora. Presidente, viva vos la senadora. no haga Palabra, viva vos la senadora. Bueno, hace lo que se le canta la pelota. Lo que estamos viendo es Mayans sentándose a presidir la comisión de Prepo estando casi. constituida la comisión, se cita a esta comisión a las 11 de la mañana para el debate de la ley. Obviamente porque no está de acuerdo con cómo se conformaron comisiones que se armaron para darle mayoría automática al oficialismo. Bueno, y Mayans tratando de poner un freno a eso, directamente se sentó en el lugar del presidente y empezó a dirigir la comisión él. Es la Comisión de Trabajo y Previsión Social que a las 11 de la mañana, ya en 3 minutos, arranca. Va a ir Cordero, me dijeron, Julio Cordero, el secretario de Trabajo. Sí, entró hace un rato al Congreso. A exponer. Patricia Bullrich tiene la idea fija de aprobar, por lo menos darle media sanción en el Senado en 26 de diciembre, un día después de Navidad. Tenemos a Cordero entrando recién al Congreso. ¿Te dieron la nota, Mariano Martín? ¿Cordero te dio la nota? No, la estamos tramitando. Hay un principio de respuesta negativa que se la tengo que atribuir al medio. Perdón, Roberto, te culpo Nico. directamente. Vos sos Bueno, claro, vos estás de vacaciones. Te Ahora culpo está a vos, Nico. la cara Es el meme del patito que mira a cámara y dice yo. No, yo quiero Dicen ser... que al destape no le dan nota. No, quiero ser muy franco en esto. Ayer yo estuve hablando nuevamente. Yo tengo diálogo con los funcionarios y creo que eso también se ve en la cobertura que tenemos en el destape. Eso a mí me encantaría que se pudiera traducir, como ya fue el año pasado en algún momento, en una entrevista donde el secretario de Trabajo, que es la persona más empapada junto con Federico Sturzenegger de la reforma laboral, pueda ante la audiencia del destape dar precisiones, explicar, contar, defender un proyecto. Ahora, esa predisposición lo pongo muy en claro, de parte del funcionario está, de parte del equipo del funcionario está. Ahora, la posición choca cuando uno va a capital humano a gestionar protocolarmente la entrevista y la respuesta, palabra más, palabra menos, es el destape no. Recordemos que los funcionarios... Si es Petovelo, la culpa es de Ari. Los funcionarios no deciden a quién le dan notas y a quién no. En un gobierno hay una centralidad de lo que es el secretario de Comunicación, el secretario de Medios del presidente, que le dice a los voceros de todos los ministros: ahora hablas, ahora no hablas, habla con tal, salí a decir esto, no digas esto otro. Digo, no es que al vocero de Cordero se le ocurrió decir al destape. Pero es cierto lo que dice Mariano, yo hablo con todos los funcionarios. Ahora, después cuando decís, che, bueno, venite al piso y hagamos una nota, no. Claro.
Sí, a nosotros. Ellos te dan información. Sí, pero después no quieren aparecer ante el público con una entrevista tuya que le vas a repreguntar y le vas a cuestionar. Habló justamente Cordero ahora A cuando ver. entraba al Congreso. Ahí sí contestó un par de preguntas. Escuchámoslo. Por la ley de reforma laboral, usted va a ser el primer expositor. ¿Esta ley va a crear nuevos puestos de trabajo? Sí, esa es la idea que nosotros tenemos, es que cree efectivamente nuevos puestos de trabajo y que además dé certeza a las relaciones laborales, que es lo que la Argentina necesita. Por ejemplo, la flexibilización en el tema de las vacaciones, los paquetes de horas extras, el fin de la ultraactividad, ¿no cree que eso atenta contra los derechos de los trabajadores? No, uno de los temas que nosotros realmente buscamos efectivamente es que los derechos de los trabajadores, los derechos esenciales de los trabajadores sigan absolutamente como ¿No están. se busca abaratar el costo del trabajo para los empresarios? No, a ver, el costo indirecto del trabajo, sí, por supuesto que se busca que sea mucho más razonable, pero eso bajo ningún punto de vista abarata el costo salarial. Por el contrario, lo que buscamos es que haya incrementos salariales. No es lo que opina el que redactó la ley, los que la van a votar. Están todos saliendo diciendo, no, miren, esto no tiene Recordemos ese que efecto. la redactan los abogados de las grandes corporaciones. Ya ha quedado, digo, un día Ari creo que fue que mostraron el Word, que era de estudios de abogados de los grandes empresarios. No la redactaron ellos. Tal cual. Sí, hay un abordaje de parte de los grandes estudios. Yo me animo a decir, con algún grado de conocimiento, que por encima incluso de esa estructura, de ese esqueleto planteado por los grandes estudios de abogados, está la impronta, sin lugar a duda, de Federico Sturzenegger, que desconoce absolutamente todo sobre las relaciones laborales, que no tiene la menor idea de cómo es el funcionamiento de una línea de producción, de un trabajo en equipo, de los órdenes jerárquicos y demás, y que aún así se propuso a sí mismo redefinir las relaciones laborales como nunca antes en la Argentina, a pesar de, en muchos casos, los consejos de quienes forman parte del gabinete y conocen mucho más de este tema, e incluso de algunos de estos estudios de abogados que eran mucho más cautos en la elaboración inicial del proyecto. Eso quiero que quede claro, por lo menos desde mi punto de vista, porque Federico Sturzenegger se mostró o quiere mostrarse como el halcón entre los halcones, no ya el halcón entre las palomas. Él entiende que tiene un conocimiento por encima de todo el resto, de los asesores, de los que participan en este ecosistema, y armó un esqueleto, y armó un cuerpo legislativo que es totalmente endemoniado, que no tiene ni pies ni cabeza. Cuesta entender si no sabe o se hace, ¿no? Yo tuve esta charla con él, le dije, mira, en mi experiencia, hace muchos años que tengo empleados, la verdad que eso no sucede, el tema de la industria del juicio, qué sé yo. Me dice, bueno, pero ¿cuántos empleados podés haber tenido? 1000, le digo. Desde que yo empecé a tener empleados, a los 21 años, tuve más de 1000. Poco más de 1000. ¿Y cuántos juicios tuviste? 3. Digo, el 3 por 1000. ¿A vos te parece que el 3 por 1000 me puede generar un problema? Que obviamente los 3 terminaron en arreglo. Sí, pero no te hizo trampa. Bueno, sí, ponele que yo no estaba de acuerdo con los planteos que estaban haciendo y yo lo veo así. Ahora, el 3 por 1000, digo, vos no podés tener, porque haya 3 personas que vengan y te digan, no sé, yo en realidad no hace un mes que estoy, sino que hace 10 años, y todo ese tipo de cosas, vos vas a cagar todas las leyes laborales porque vino Claro, uno, dos, tres tipos y te plantearon eso. No planteás una estructura legal nueva por el 3 por 1000. Claro. Pero las dos cosas. Claro, por la excepción no podés hacer la por la generalidad. Muy excepcional. 3 por 1000 es muy. Y digo, no es un muestreo menor, porque lo tuve en distintos sectores, he trabajado y durante muchos años, y con una cantidad es un buen muestreo, 1000 empleados. Entonces digo, para mí, el muestreo es ese, no debe pasar esa cantidad. Pero es el mismo argumento que cuando utilizan las falsas denuncias para desarmar todas las leyes que protegen a las mujeres de la violencia. Claro. En realidad es una excusa, no resiste ningún tipo de análisis. En este caso lo que es peor, además, hay una nota de Franco Misraki que lo explica bastante bien, además de todas las cosas terribles que tiene la reforma laboral, esconde una encerrona, porque recién hablábamos de esto de, bueno, esta industria, supuesta industria del juicio, ¿cómo funciona? Bueno, hay abogados que se presentan en la justicia laboral, uno de los fueros que más estuvo luchando en contra de todas las medidas impopulares del gobierno de Milei, ahora también está siendo atacada con esta reforma laboral. Entonces, por un lado, te sacan un montón de derechos y por el otro lado, están atacando el fuero laboral, que es
el juez que en definitiva va a tener que decidir sobre la denuncia que vos presentes cuando te saquen los derechos. Mira, les puedo decir una cosa, la denominada y vulgarmente llamada, desde mi punto de vista falsamente, industria del juicio en la Argentina, tiene un nombre y un apellido que es Héctor Pedro Recalde. Héctor Pedro Recalde, que murió el año pasado, hace casi exactamente un año, es el mismo tipo que no solo rechazó una coima de $20 millones que estaban tramitando con él y con su hijo Mariano Recalde las empresas de tickets de comida para subsistir y para no desaparecer en un debate parlamentario, sino que fue el que terminó impulsando, además, la normativa que las sacó de ese fraude salarial que representaba reemplazar plata efectiva del salario de los trabajadores para direccionar el consumo de una manera casi feudal, ¿no? Bueno, vos comés acá, vos te comprás las cosas de allá. Y eso lo eliminó el que está señalado, el que estuvo históricamente señalado como autor y padre de la industria del juicio en Argentina, que es Héctor Recalde, un tipo que rechazó una coima de 20 palos verdes. Que 20 palos verdes, te digo... La puta, ¿no? Más o menos lo que le transfirió el gobierno a Jaldo la semana pasada. Es un montón. No existe eso. No existe. La industria del juicio no existe. No, a todo esto, finalmente el FMI apretó la botonera y obligó a Toto y a Milei a hacer lo que decían que no iban a hacer nunca. Así es, el Fondo Monetario Internacional tiene que hacer una segunda revisión del acuerdo con la Argentina y seguramente va a ir a una dispensa, un waiver, por el tema de la acumulación de dólares en la reserva del Banco Central, o sea, no se cumplió. Lo interesante, ya no sé si la palabra es interesante, ya no encuentro adjetivos, mejor los evito. Hace un mes, el ministro de Economía, también, se ganó una lotería, digamos, está ganando muchísima plata por todos lados, pero que siga siendo ministro y aparte salga y dé cátedra, es impresionante. ¿Por qué? Porque es una sumatoria de contradicciones y confusiones. Aspecto que yo lo menciono acá, pero hasta Domingo Felipe Cavallo, en uno de sus últimos posteos en su blog, lo dice. No lo dice con nombre propio, lo dice con la figura de el equipo económico tiene declaraciones confusas y contradictorias. Para ver la confusión y la contradicción de el ministro Luis Caputo, vamos a escuchar lo que decía el 12 de noviembre pasado, hace apenas un mes. Primero es, si vas a defender unas bandas, lo primero que tenés que estar seguro es que las bandas están bien calibradas, ¿sí? Y las bandas están bien calibradas, en particular el techo de la banda. Escucharon bien, ¿no? El techo... Fundamentalmente, el techo de la banda está bien calibrado. Esto lo dijo a su vez el ministro de Economía, o sea que es la palabra autorizada, la que envía las señales al mercado sobre lo que está pasando en el sistema financiero, en el mercado cambiario, y el ministro dice, eso está bien calibrado. ¿Qué pasó un mes después? Vamos a escucharlo a Caputo. ¿Para qué? Es la pregunta. ¿Cuál es el objetivo de hacer lo que hicieron? Buenísima pregunta. A ver, es darle más flexibilidad al esquema de bandas y darle una mejor flexibilidad. ¿Por qué? Porque antes, de vuelta, al ser fijo, estaba limitado de alguna manera a la tasa que nosotros le estábamos asignando. Al hacerlo de esta manera, en realidad es como acercarte más rápidamente hacia una flotación, porque de alguna manera ahora el techo de la banda, ¿sí? El dólar ahora se va a estar apreciando a la inflación americana, porque al nosotros ajustar por la inflación argentina, pero sin dividir por la inflación americana, lo que estamos haciendo implícitamente es que con el correr del tiempo, esa banda, ese techo de la banda se va a ir ampliando
¿A qué ritmo? Al ritmo de la inflación americana. Flotó de más. Bueno, te lo voy a traducir. Me salió muy mal, esto es lo que sería Caputo internamente. Me salió muy mal lo que estaba haciendo. El Fondo Monetario Internacional me dijo, mira, cambia porque si no, no vas a tener ni la dispensa ni los $1.000 millones que tenemos que... Pero fundamentalmente, ¿saben qué? Scott Bessent me dijo, cambia porque no vas a tener $1 más de Estados Unidos. Y además, es decir, empezá a sumar dólares, porque si no sumas dólares, directamente te bajamos el pulgar. ¿Quién se lo dijo? Ya no solamente el Fondo Monetario Internacional y Scott Bessent, sino que ¿quién lo llamó? El JP Morgan y el Morgan Stanley. Lo llamó, quiero decir, expuso a través de unos documentos propios de los bancos diciendo, miren, tienen que cambiar el régimen de variación del tipo de cambio. Y además es interesante en esta sumatoria de contradicciones y confusiones, dice, porque así vamos a ir a un camino mejor de flotación. ¿No era que estuvieron gritando flota, flota, flota? Digamos, el flota, flota, flota con Milei ahí en Neura. Y ahora dice que vamos camino de flota. La sucesión de fracasos en apenas 2 años sobre el manejo de la política cambiaria es insólita. La verdad, muchos años ya llevo viendo el tema del mercado financiero y el mercado cambiario. No hay antecedentes de esto. No hay. Vos fíjate, hasta hace poquito también Caputo publicó un tuit en su cuenta diciendo, y ahí está, ahora los que están en YouTube lo pueden ver, diciendo que, miren, las exportaciones están en un nivel récord. ¿Y quién no me puede hablar de que el tipo de cambio está atrasado? Y fíjate que en Carajo mencionaba, bueno, porque de esta forma va a tener más flexibilidad y va a aumentar acompañando la tasa de inflación. Con este esquema no estaba aumentando por la tasa de inflación, porque el tipo de cambio subía el 1% y la inflación estaba corriendo por lo menos al 2,5%. O sea, se estaba atrasando. O sea, otra contradicción más. Lo que muestra es que el tipo de cambio estaba atrasado, no estaban acumulando dólares y por consiguiente tuvieron que cambiar, pero fundamentalmente con un resultado que es desastroso. ¿Saben cuántas reservas netas negativas recibió de herencia? Negativa es un saldo, no es bueno, ¿eh? Fue una herencia mala que le dejó Alberto Fernández, Sergio Massa al gobierno de Milei. Número redondo, menos $11.000 millones. Bueno, a ver, la gestión extraordinaria del experto de finanzas. ¿Cuál es el monto de las reservas netas negativas a la fecha? $17.000 millones. Menos 17 está ahora. Menos 17. Es una cosa, decís, es impresionante, digamos. Con récord de exportaciones de hidrocarburos, minería, con el campo bien, sin sequía, porque el otro tuvo una sequía, por eso llegó a menos 11. Blanqueos, préstamos. Claro. Entonces, bueno, es que claramente hay un nivel de inconsistencia y fragilidad en el manejo de lo que se supone que ellos son expertos. Claro. Ellos que son expertos. Caputo y Bausili. Entonces, por eso modificaron el ajuste del tipo de cambio. ¿Apostando a qué? Porque también cambió el concepto del tema de acumulación de reservas. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Vamos a acumular dólares de las reservas cuando baje el riesgo país. Ahora tuvieron que hacer al revés. Entonces dice, vamos a juntar dólares para que baje el riesgo país. Para que baje el riesgo. Porque el mercado le dice, mirá, ustedes no tienen los dólares. Show me the money. Mostrame la plata. No tiene pero esto no lo dice Sayato, no lo dice los heterodoxos. Se lo están diciendo hasta los ortodoxos. Arriazu salió, que es un economista muy respetado en el establishment, salió directamente a decir, esto no me gusta, esto no va a salir bien. ¿Por qué? Porque le genera mayor incertidumbre, vos vas a tener ahora una tasa de inflación inercial más acelerada. No es que ahora va a bajar la tasa de inflación. Emanuel Álvarez Agis publicó ayer un documento muy bueno, inmediato, sobre el análisis de los cambios del régimen cambiario, que es muy preciso. El gobierno quiere crecer,
acumular dólares en la reserva, que no se atrase el tipo de cambio y que se mantenga el nivel de actividad. No lo va a poder conseguir las tres cosas, no la puede, va a tener que decidir. Entonces, claramente lo que apunta es que vas a tener una tasa de inflación más elevada. Una tasa de inflación más elevada, ¿qué implica? Con el tema del tipo de cambio del dólar, va a subir. Entonces vos ingresaron en un círculo vicioso de aceleración de la tasa de inflación. Yo creo que él lo sabe, eso sabe que ahora no va a poder bajar la inflación, es obvio que ahora le va a costar mucho más bajar la inflación, y yo creo que lo hizo porque hay un cambio en la política hacia Argentina y Estados Unidos. Desde el momento que Estados Unidos le niega las garantías para esos créditos por 20.000 millones de dólares, ahí se mostró que hubo un cambio, no porque Trump tenga ningún problema con Milei, ni haya cambiado su geopolítica, claramente lo demuestra lo que está haciendo con Venezuela, eso no cambió, sino porque le generó problemas en su electorado a Trump, semejante acercamiento y darle guita a Milei en ese momento, y Trump tiene elecciones el año que viene. Entonces, cuando vio que eso lo perjudicaba, el tipo se empezó a correr. Redrado dijo hace poco, y yo sé porque después habló con un conocido mío, que le dijo que tenía buenas fuentes en el Tesoro norteamericano, que en el Tesoro norteamericano le dijeron, ya no vamos a volver a intervenir en el mercado argentino. Entonces, si los tipos te dicen, no te voy a dar las garantías, no voy a intervenir, te dicen, arreglate solo. Y bueno, para arreglar solo tenés que juntar reserva y no dejar de atrasar más. Y no lo puede decir, Milei está bien, obvio que no lo va a decir, acaba de resignar que no va a bajar la inflación. Roberto, escúchame, ¿viste lo del banco de horas? Sí. Necesito que me banques ahora hasta las 12 conduciendo mi programa. Pero me senté un rato acá y ya me pusieron a conducir de nuevo. Se acabó el banco de horas. Hay que esperar hasta el mes que viene para que vuelva. Yo sabía que me iban a entre Flor y conduzco yo de nuevo. Es un ratito, 45 minutos. Y además con nueve Barral en la mesa, lo cual es doblemente bueno. Nunca más de 12 horas, quédense tranquilos por eso. Nunca va a ser más de 12 horas, va a haber 12 horas de descanso, Pensar pero que bueno, si discutíamos después se estira un poquito se verá. las 8. Siempre termino acá yo, te atrae como un imán. Sí. Me parece que es un tema ese. Todavía por ahí buena parte de la sociedad no lo entendió, que vamos hacia un año, no digo de mayor inflación que la de este año, pero que lo que le podía, porque ahí hablemos de lo electoral también, la promesa de te voy a bajar la inflación de Milei, a partir de esa decisión se empieza a dificultar mucho más. Y hay dos variables importantes en ese sentido. Es la inflación va a tener un escalón más alto. Entonces, ¿cuál van a ser la salarial? Entonces, la salarial, si ya tiene atraso, el 2026 se presenta un escenario muy desafiante vinculado con los trabajadores. Y la otra es la fiscal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ajustar aún más. Hay un punto de pérdida de recaudación en estos proyectos que está presentando, tanto el tributario como el laboral. Y eso que va a ser un ajuste de un punto. Entonces todo te invita a seguir en recesión. Ahora, es capaz que después te muestran que no es recesión, que el año que viene crecemos 2 puntos porque tenés récord de cosecha de trigo, récord de exportación de hidrocarburos y de minería. Pero son los sectores que no generan empleo, que no generan bienestar. Financiera. Y claro, yo le decía al muchacho de la mesa de economía del Destape, hagamos el índice bienestar, digamos, porque no puede hacer un índice que te diga, no, exportamos mucho petróleo que pasa por un tubo, sale por allá, y la gente no se queda con nada de eso. Hagamos el índice que solamente atañe a la construcción, a la industria, al comercio, a lo que genera empleo y bienestar. Y eso, lamentablemente, va a seguir para abajo con este plan. Y vos fíjate la lógica de qué es lo que está pasando con el empleo tan dramático, que vos ahí mencionabas el tema minería e hidrocarburos, y pese a que son los beneficiados, los últimos datos del CIPA, esto lo tuiteó Daniel Steinhardt, que está perdiendo trabajo. Está destruyendo empleo, incluso los sectores ganadores. Tanto los de hidrocarburos, porque bueno, Vaca Muerta sí crea pocos, 7.000 puestos de trabajo, pero como dan de baja los tradicionales convencionales, ahí baja. Entonces pierde puesto de trabajo. Lo mismo pasa en minería, porque minería con el desarrollo del litio mejora el empleo, pero todos los que son minerales no metalíferos vinculados con la construcción bajan. Entonces lo que te encontrás que es un modelo económico de destrucción masiva de empleo. Entonces decís, bueno, ¿qué va a pasar en el 2026 con una economía que
más allá de los vendehumos respecto a la tasa de crecimiento esperada para el 2026, no es favorable. Bueno, más destrucción de empleo con ancla salarial. Qué año difícil, ¿no? Aparte es un año sin elecciones, 2026 debería ser un año, digo, si va a seguir cayendo el consumo y va a pasar todo esto, pues debería ser un año tranquilo para el gobierno. Sí, tampoco tiene muchas cosas para hacer, ¿no? Tuvo que tomar una decisión porque el apoyo que pensó que tenía no lo va a tener. Llegamos al día de mañana y la preparación para el día de mañana. Sí, mañana va a ser un día, un hito, suponemos, porque se espera la primera respuesta institucionalmente coordinada de parte de la oposición, ya no deberíamos asignársela únicamente al sindicalismo, a la reforma laboral presentada por el gobierno. Mañana hay una movilización a la Plaza de Mayo convocada originalmente por la CGT, rápidamente con la adhesión de las dos versiones de la CTA, y donde también confluyen los otros espacios referenciados en general en el peronismo, algunas de las organizaciones sociales, pero también los núcleos políticos del peronismo están allí presentes. El Movimiento de Derecho al Futuro, de Axel Kicillof, la Cámpora ha adherido rápidamente también a esta protesta. Y yo creo, Roberto, que hay que prestarle atención. De hecho, déjame pasar este aviso porque creo que es muy importante. En el Destape vamos a prestarle no solo muchísima atención, sino que estamos preparando una cobertura especial desde el lugar. Vamos a estar llevando un equipo a la zona de la Plaza de Mayo para estar lo más cerca posible de esta manifestación. Te adelanto algunos datos. Hablaba con uno de los secretarios generales de la CGT. Se está esperando una concurrencia de al menos 200.000 personas a la Plaza de Mayo. Con ese número vos más que llenás la Plaza de Mayo, claro. Sobre todo si el gobierno termina acordonando alguna parte, eso va a hacer que la Plaza de Mayo quede chica, si se cumple, por supuesto, este pronóstico. Pero eso está contemplando solamente la convocatoria que están instrumentando desde los gremios de la CGT. A eso hay que sumarle lo que vaya a hacer la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, los grupos políticos también y sociales que estén integrándose a esta movilización. Así que si se cumplen los parámetros ideados por los organizadores que están por estas horas tratando de articular lo más posible las fuerzas para el día de mañana, se anticipa una manifestación muy pero muy masiva. De ahí a que esto sea suficiente para torcerle el brazo al gobierno, forzarlo a negociar, ¿cuáles son las hipótesis ahí? Desde la CGT dicen, bueno, nosotros de mínima esperamos solidificar una oposición lo suficientemente fuerte en el Congreso de la Nación para amortiguar los efectos de la reforma laboral. Eso no es menor, Eso no es que no es menor, por supuesto, porque la cantidad de puntos que son severísimos, lesivos de derechos históricos, de conquistas y demás, es incontable, realmente. Ahora, hay también una hipótesis de máxima, que sea, bueno, además de lo que nosotros podamos incidir parlamentariamente, queremos forzar al gobierno a que cumpla con estas señales que nos envía, por ejemplo, Santiago Caputo como emisor político del ala dialoguista, entre comillas, del gobierno, de que hay todavía margen para sentarse y dejar de lado algunos capítulos de la reforma laboral, sacar algunas cuestiones que son muy lesivas para, sobre todo, las organizaciones de los trabajadores. Yo tiendo a ser cuidadoso porque cuando uno dice temas que son lesivos para las organizaciones de los trabajadores, pareciera que únicamente está velando por los intereses de los dirigentes sindicales. Cuando vos debilitas el sindicato. Exactamente. Entonces, cuando uno piensa en, por ejemplo, la ultraactividad de los acuerdos salariales o de los convenios colectivos de trabajo, pero también la ultraactividad de las cláusulas que se denominan obligacionales, ahí es donde entran las cuotas solidarias y demás que aportan los no afiliados. Cuando uno piensa en los criterios de centralidad de la negociación salarial versus la prevalencia para los acuerdos de menor nivel, entonces una empresa puede llegar, entre comillas, a un acuerdo con la comisión interna que perfore el piso establecido por un acuerdo de orden nacional. Bueno, son todos estos ítems donde la CGT y los organizadores de la marcha de mañana están poniendo el ojo para tratar de atemperar, ya sea en una negociación política o en una discusión parlamentaria,
los efectos. Recordemos lo que pasó también con la ley de reforma previsional de Macri, que la reforma salió, pero quedó debilitado el gobierno después de las importantes marchas que tuvo en contra. Sí, las movilizaciones en esa oportunidad tuvieron la contundencia suficiente, más allá de que aquel gobierno había incorporado esta noción de sentido común de las famosas 14 toneladas de piedra que nadie sabe de dónde salieron, pero bueno, supongamos que algo de razón les asistía. Lo cierto es que el gobierno, en aquella oportunidad, el gobierno de Macri, terminó herido en la línea de flotación y eso marcó en buena medida, signó el resto de... Ganó en el Congreso, perdió en la sociedad. Una victoria pírrica. ¿Cuánta gente se espera mañana? Bueno, ¿Hay algún estimativo? A ver, yo tengo que suponer que si solamente la CGT calcula movilizar, y cuando digo esto es porque la CGT tiene los resortes suficientes para decir con algún grado de certeza cuánto van a movilizar mañana. No es solo una expresión de deseos. Hay una gimnasia, hay una... También hay que decirlo, está esperando la CGT que haya requisas sobre los micros, que se ponga en ejecución algún intento que va a ser vano de protocolo antipiquete, porque básicamente cuando vos tenés un volumen semejante o aproximado de manifestantes, es ridículo plantearse la idea de, bueno, suban a la vereda. No va a suceder eso, pero sí lo que va a haber es un hostigamiento hacia los que se movilizan en micro. Claro. Seguramente ahí se espera también nuevos mensajes orwellianos en las estaciones de micro, de trenes, en las terminales, de advertencia para las personas que quieran movilizarse. Pero respondiendo, Johnny, a tu pregunta, yo creo que si la CGT está calculando mover por sí sola 200.000 personas y están especulando que los movimientos sociales y la política también van a estar participando, debería duplicarse ese número. Es mucho. Sí, bueno, no es la primera vez. Hubo movilizaciones, y las hemos visto en el gobierno de Javier Milei, donde se superó el 1.000.000 de personas. Es cierto que eran mucho más transversales. Es La cierto marcha que universitaria, claro. Las marchas de mujeres también han tenido una Hay que ver el nivel de masiva. conciencia y de información que tiene ahora. ¿Vos tenés encuestas sobre la reforma laboral? Sí, que están moviendo... A ver, son encuestas que son... las está moviendo el gobierno porque son muy favorables. Las mueve el gobierno. No, las está moviendo el gobierno, pero solamente para dar una idea de lo que está moviendo el gobierno. Lo tiene a Jacobe, por ejemplo. Bueno, si mueve a Jacobe ya es... Exactamente, entonces está tratando de justificar las barbaridades que estamos viendo. Recién Mayán salió a responderle, por ejemplo, a Cordero, lo escuchábamos recién a Cordero, salió Mayán a responderlo, lo vamos a escuchar. Pero para dar solamente un ejemplo, Jacobe, vamos a la placa 3, son encuestas que está moviendo el gobierno para decir, no, mira, puede darle un crédito a Jacobe por esto algo. Esto es lo que banca. Entonces está tratando de mover el gobierno algún tipo de encuestas, por ejemplo Jacobe, sobre la reforma laboral. Sacame ahí el graph y vamos a ver bien la placa, donde trata de mostrar que la gente de alguna manera, no mucha, pero digo, no en cantidades grandes, pero de alguna manera apoya la reforma laboral, por ejemplo esta que donde muestra que un 36% cree que se van a generar muchos puestos de trabajo nuevos. Son algunas encuestas que está tratando de mover el gobierno porque ahora lo que se viene de manera muy importante en los próximos meses, porque la reforma laboral se va a seguir debatiendo durante los meses, es la discusión pública, que ahí es donde vamos a ver qué va a pasar mañana. Mañana es importante para dar la discusión pública. Lo que se viene de manera importante es esto. Perdón, ¿qué se habla en los medios? ¿Qué se habla la gente? Hay más negativo que positivo. ¿Estoy leyendo mal o eso es lo que está moviendo el gobierno? ¿Lo hace un tipo rocambolesco como Jacobe y aún así da más negativo que positivo? Está empatado. Bueno, sí, pero igualmente, a ver, el 36%. Se gana por una décima, eso te digo. Pero igualmente a mí me parece alto que digo que haya me parece alto que 36% crea que se van a generar mucho. Ni ellos dicen que se va a generar nuevo empleo. Porque cuesta. Vos imaginate, ¿no? Yo estoy acá y tengo que decidir. Bueno, ¿tomo gente o echo gente? Echar gente es gratis ahora. Gratis. ¿No? Tomar gente, ¿para qué? Si el consumo cae todo el tiempo. Entonces, por un lado hay un incentivo para decir, che, fíjate que podés ajustar, hacer un ajuste que ya no tenés un costo. Es un ajuste sin ningún costo. Y por otro lado decir, bueno, ¿hay consumo? ¿Va a haber más ingresos el año que viene? Yo creo que no. Entonces la lógica, lo racional, desde el lugar de empresario te dice, trata de achicar entonces la planilla de personal. Si querés tener una novedad sobre el achicamiento y sobre los despidos, enseguida te puedo contar algo que acabamos de publicar en el Destape que es muy elocuente. Si creías que era solamente un abaratamiento de los despidos sin causa, hay más novedades. Y habría que mirar estos medios de comunicación que están tratando de terminar con el Estatuto del Periodismo, cuántos periodistas van a echar
una vez que, si se deroga, ojalá no suceda, ¿cuántos periodistas van a echar? Hay que mirarlos a los que están haciendo lobby para esto. Claro, a ver, sobre todo el grupo Clarín, que tiene un historial importantísimo en momentos donde decidió echar masivamente gente. Digo, en los 2000, en el gobierno de Macri. Bueno, vamos a ver qué sucede ahora. Vamos a ver si el gobierno logra finalmente, o Clarín si logra finalmente, porque Clarín es el principal, digamos, involucrado en eso, digo, e interesado en eliminar el estatuto del periodista. Pero lo que digo es... Sí, Perfil también tiene muchas ganas. Perfil también. Es un histórico... contendiente del Estatuto del Periodista. Una persona que denunció delegados ante la Corte Suprema, que llegó hasta la Corte Suprema para tratar de ir contra delegados de su empresa. Bueno, conocemos el historial que tiene Jorge Fontevecchia, que en este momento hay muchos colegas que cobraron el sueldo a la mitad. Bueno, Perfil, yo siempre digo, esto con todo respeto, Perfil es el peor medio que tiene la Argentina, la peor conducción para mí. Digo, desde que yo me dedico al periodismo, me rodeo de gente que labura en Perfil que te dice, che, no llego a fin de mes, cobro mal, cobro en cuota, el aguinaldo no lo cobro. Siempre me encargo de decir esto en privado, ya que tengo la posibilidad de hacerlo público, lo digo. Un saludo grande a los compañeros, a los colegas de Perfil. Lo que digo es, lo que se viene es la discusión pública, y esto es lo que está tratando de mover el gobierno. Por eso mañana es importante que haya un montón de gente, porque, a ver, Patricia Bullrich quiere un tratamiento express de la reforma laboral en el Senado, quiere que se pruebe ahora, como decía hace un rato, quiere que el 26 de diciembre ya el Senado apruebe, levante la mano y dé media sanción al Senado, pero la discusión va a seguir porque va a faltar la media sanción en diputados para tratar de aprobarla. Se espera que enero y febrero también sean meses de debate, donde el gobierno va a seguir con la discusión pública sobre la reforma laboral. Por eso es importante esto que está moviendo el gobierno sobre las encuestas, sobre los encuestadores amigos del gobierno, como Jacobe, donde no muestran números contundentes, donde no hay un rechazo contundente. Ahí el rojo debería estar en 80%, por ejemplo, y sin embargo vemos que hay un verde girando en el 35%. Es parte de lo que está tratando de mover el gobierno y los consultores amigos del gobierno para dar esta discusión pública que va a seguir, que arranca ahora y va a seguir durante varios meses. ¿Y cómo será la cobertura mediática, no? Porque recién hablábamos del Estatuto del Periodista, pero no sé si vieron que la reforma laboral, medio de coletazo, también va contra 2 artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No sé quién habrá pedido esos cambios, pero claro, en esa lista que hace de leyes y artículos que deroga, lo metió. Es que hay pedidos por lobby. Uno le dice, sí, che, agregame esto, no, poneme lo otro, y lo van haciendo. Es como una ley bases, ¿no? Claro, va metiendo todo con el título reforma laboral. Un detalle al pasar, perdón. Cuando nosotros comentamos, si mal no recuerdo, lo contamos en el Destape Web en septiembre, que el gobierno, que Clarín estaba pidiéndole al gobierno la derogación del Estatuto del Periodista. Parecía medio ciencia ficción, hubo un ninguneo sobre esa información, pero lo que hubo en ese momento es que la primera reacción fue, no, esto de ninguna manera va a pasar. Es decir, nosotros dimos cuenta de una información de que Clarín estaba intentando meterlo en el Consejo de Mayo. Igual que Sturzenegger, te dijo, falso. Y que la respuesta, pero en ese momento la respuesta fue, porque el portavoz incluso de esa iniciativa fue Martín Rapalini, a pedido de Clarín. Martín Rapalini dijo, che, ¿qué onda si derogamos el Estatuto del Periodista? Por supuesto, Federico Sturzenegger se frotaba las manos, eran los dos que estaban de acuerdo en esa discusión. La respuesta de Gerardo Martínez, que no estaba muy al tanto de en qué consistía el Estatuto del Periodista, fue a priori negarse, y muy rápidamente, incluso con el consejo de Julio Cordero, en sentido inverso a lo que estaban planteando Rapalini y Federico Sturzenegger, dijeron, no, esto no tiene ningún consenso, no podemos avanzar. Es decir, no avanzó en el Consejo de Mayo como si quisieron Son de las cosas que metieron por la ventana a último momento, pero digo, por lobby de algunos. Vos fíjate que cuando presentan la reforma laboral ante el Congreso, lo precede toda una explicación de Manuel Adorni y los portavoces habituales diciendo, todo esto fue charlado en el Consejo de Mayo y tiene un grado de consenso. Claro, no es mentira. Así. Claro. Mentira, no hubo ningún consenso sobre, por ejemplo, la derogación del Estatuto del Periodista y sobre muchísimos otros puntos que terminaron plasmados en la versión más brutal de la reforma decía laboral. Hoy más temprano, por ahí el público se renueva, como decía Mirta, yo me opongo absolutamente a la derogación del Estatuto del Periodismo, pero no por defensa del periodista nada más, por defensa tuya, que tenés derecho a informarte y que el periodista tiene muchas presiones de todo tipo. Entonces lo que vos tenés que crearle es un ámbito que le saque esas presiones encima y que el tipo pueda decirte con absoluta libertad o con la mayor libertad que pueda todo lo que sabe.
cuanto más restricciones, cuanto más amenazas tengo a su empleo, porque al fin y al cabo es una persona que tiene que mantener su familia, que tiene que pagar el alquiler y qué sé yo, y que si lo amenazan, bueno, terminará no diciéndolo, qué sé yo. Presiones externas e internas. Porque quiero decir, obviamente vos escuchás a las fuentes con las que trabajás, a los empresarios, a los dirigentes y demás que tratan de incidir sobre tu voluntad. Claro. Pero también cuando estás a sueldo o cuando estás trabajando en una situación de relación de dependencia, el propio interés del empresario empleador, que eso es lo que ocurre para esta ley, para eso. Termina oficiando de presión, y este estatuto lo que hace es atemperar esa doble presión. Claro. Bueno, lo por eso digo, porque a veces la gente piensa, no, bueno, esto es a favor de los sindicatos, no es a favor de los trabajadores. No, es a favor de los trabajadores. Esto es a favor de los periodistas que tienen privilegio. No, es a favor tuyo. Claro. Es a favor del derecho a tu información. Hoy tenés una cantidad de periodistas que están trabajando para el gobierno y otra cantidad de periodistas que estamos trabajando para vos. Bueno, nos va a quitar posibilidades de trabajar para vos, fundamentalmente a los trabajadores, ¿no? Les va a quitar posibilidades. Es un tema muy grave que afecta a la democracia, y es así. ¿Van a tener recortes la política de género también? También. ¿Eso dónde está en el presupuesto? En el presupuesto, los ganadores y los perdedores de este presupuesto que se está debatiendo hoy en la Cámara de Diputados están clarísimos, ¿no? El sector discapacidad, educación, ciencia y tecnología, y por supuesto las mujeres, claro. Cuando no con este gobierno. Mira, te doy algunos datos de lo que está previsto al menos en el presupuesto 2026. Veremos, la verdad que el gobierno está confiadísimo en que no va a necesitar cambiar nada y va a lograr avanzar sin ningún problema, pero siguen sin partidas presupuestarias el programa Acompañar, la línea 144, que son programas de asistencia y acompañamiento, como su nombre lo indica, a víctimas de violencia de género. Se elimina definitivamente una herramienta que permitía monitorear qué pasaba con la asignación de partidas y la brecha de género, que es el presupuesto con perspectiva de género. Hay también retrocesos en salud y específicamente en planes de educación sexual integral. El plan ENIA, que es el plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, se reduce un 85%. Seguramente ustedes han escuchado o han leído a mucha gente, por ejemplo, pienso, la vicejefa de gobierno de la ciudad, Clara Mucio, muy preocupada porque no estamos teniendo hijos, ¿no? Porque dejamos de tener hijos masivamente. Bueno, en la Argentina y en otros lugares del mundo en donde está bajando la tasa de natalidad está bajando porque hay programas para evitar el embarazo adolescente. La tasa de natalidad baja porque las pibitas de 15 años no están teniendo hijos en este momento, que es algo deseable como sociedad. Bueno, el plan ENIA, que apunta justamente a prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia, se reduce 85%, y vos me dirás, bueno, claro, en el 23 había 85, ahora va a haber 85. No, se reduce 85% frente a este mismo año, o sea que ya era muchísimo más bajo el presupuesto. Bueno, para el año que viene 85% menos. Tiende a desaparecer, ¿no? Exactamente. Desaparece de plano, porque inclusive en las últimas presentaciones también de Francos en el Congreso daba cuenta de que son las provincias las que se tienen que hacer cargo de este plan. Ellos siempre dicen lo mismo, no eliminamos el plan, sino que se tienen que hacer cargo las jurisdicciones. Y déjame decirte que si hay un plan que funcionó en materia de políticas de género, pero sobre todo de salud sexual, es el plan ENIA. Tuvo resultados impresionantes. Fue celebrado en el mundo el plan argentino para reducir los embarazos adolescentes. Hasta hace poquito vimos un caso tremendo también de una nena que, 10 años, que está atravesando una situación de este tipo. Vemos también cómo se están poniendo trabas para la intervención voluntaria del embarazo. Entonces, es en este contexto también, ¿no? Hay una decisión, me parece. Sí, por eso lo eliminan, porque funciona. Sí, sí. Acá hay una cuestión ideológica que se suma a la presupuestaria, me parece. Sí, en todo el presupuesto. Porque, a ver, el otro día Milei decía en la Fundación Faro, entre paréntesis, $250.000, ¿no? Pagaron los empresarios la mesa para ir a comer, a escuchar a Milei en la Fundación Faro. Ese es el apoyo que tiene este gobierno, ¿no? Son guita para cualquiera, $250.000 es guita. Y es una muestra de apoyo muy fuerte. Es decir, bueno, yo te voy a poner $250.000. Lo que a mí me sorprende es Rapalini de la UIA, ahí, poniendo guita. Sí. ¿Están destruyendo la industria? ¿Qué está pasando con esto? Así es. Impresionante, pero bueno, retomo. Decía, el otro día en la Fundación Faro Milei decía,
A mí me dicen que me ocupe de la micro y yo no me ocupo de la micro porque eso es de corrupto, es elegir ganadores y perdedores. Bueno, todo el tiempo el presupuesto está eligiendo ganadores y perdedores, y entre los perdedores aparecemos las mujeres, los discapacitados, la gente que quiere investigar, los investigadores, la gente que quiere formarse, los jubilados ni hablar. Y también las familias, finalmente, porque desenganchar, que esto está previsto en el presupuesto, a la UH y a las asignaciones familiares a la actualización automática, bueno, va a terminar dañando también, obviamente, a las familias. Así que es un presupuesto con una mirada muy, muy direccionada. Claro. Hay ganadores, obviamente, también. La verdad ¿no? es que son tantas las cosas que están en la reforma laboral, en la reforma tributaria, en el presupuesto, que uno no da abasto para explicarlos, para lograr que la gente tome conciencia cabal de cómo está cambiando el país con estas cosas. Yo le tengo bastante confianza a la marcha, porque las marchas también influyen sobre ese legislador catamarqueño, qué sé yo, que va a tener que sentarse a votar ahí, ¿no? Es decir, ¿están todos a favor de mi ley o estoy viendo que esto puede tomar otro? Che, quería preguntarte también, no quiero dejar pasar el tema muy llamativo, la muerte de este soldado en la Quinta de Olivos, ¿no? Yo no tengo demasiada información. Algunos dicen suicidio con un FAL. El gobierno no sé si saben dice lo que es un FAL, ¿no? Es un fusil que tiene una bala así de 7,5 centímetros, que no sé cómo te lo pones si te querés suicidar, porque es muy... Yo lo usé en el servicio militar, pues seguimos usando el mismo fusil que hace 50 años. Es así de grande, tiene una fuerza, cuando te lo pones acá en el hombro, te saca el hombro, es una cosa bestial. Es raro todo. A ver, quitarte la vida con un arma larga ya es casi de literatura, porque Así conocemos muy es. pocos casos de personas, no sé, pienso en Kurt Cobain, no sé, Hemingway creo que también había utilizado un arma larga. Sabrán una escopeta. Sí. Sabrán, efectivamente. Claro, también. Te puedo asegurar que es mucho más fuerte de cualquiera de esas cosas. Es bestial, es muy viejo, ya no hay más esas cosas que te hacen tanto. Entre el ruido, el golpe que te da en el hombro y el humo, te juro que te morí del susto. Y se pegó un tiro. Es raro. Sí, hay un tema ¿no? con el ruido también. Había alguna información dando vueltas sobre que el tipo estaba en una garita. Yo contaba ayer que es una garita de seguridad. Recordemos que es un granadero, él tiene 21 años, digamos, pertenecía al Ministerio de Defensa y no a Casa Militar. Es importante diferenciar porque, digamos, hoy depende del nuevo ministro, que es Carlos Presti, y no depende de Casa Militar, que depende de Karina Milei. Ahí había una confusión. Bueno, era un granadero, insisto, 21 años, estaba en una garita encerrado. Recordemos que estas garitas de seguridad en la Quinta de Olivos tienen, vidrios antibalas. Puede llegar a generar que el ruido no salga mucho para afuera, porque muchos se preguntan, nadie escuchó, estaba tirado ahí. Bueno, a veces lo mejor, un tiro de adentro puede no hacer tanto ruido por el nivel de hermetismo del lugar donde estaba. Es una garita que daba cercana a la avenida Maipú, ahí en el barrio de Olivos. A mí me llamó la atención que a las horas nada más, el gobierno sacó un comunicado desde una de sus cuentas oficiales, llamada Vocería Presidencial, donde ya por sentado que se habría quitado la vida. Directamente, o sea, el gobierno a las horas, sin que la jueza Sandra Arroyo Salgado... ¿Se sabe dónde es el tiro, en qué lugar de la cabeza? No se conocen detalles. Le van a hacer ahora, le están... Porque el lugar puede estar definiéndote si se mató o no. Sí, exactamente. Vos no te lo podés poner acá, te lo tenés que poner acá abajo. Claro, por ahí hizo eso. Se puede con un FAL, tampoco quiero hablar mucho de esto porque la verdad que es hacer apología y demás. En estos momentos se está haciendo la autopsia, están haciendo la autopsia al cuerpo. Los padres del joven quieren ver la carta, los padres, porque apareció una carta del granadero donde da cuenta de que se habría quitado la vida por una deuda que tenía de 2 millones de pesos. Muchos se preguntaban, que es una pregunta que hay que hacerse, por 2 millones de pesos, tomás esta decisión. No sé. Lo llevo un poco al tema de Agustina, que es el de salud mental. Porque vos no te suicidas por una deuda. Vos tenés un problema, nosotros tenemos un sentido de supervivencia que hace que nos cuidemos de no morirse, que no te querés morir aún en las peores circunstancias, y hay un programa químico que a vos te desbalancea y llevas a romper ese sentido de supervivencia. No es fácil que la gente se suicide. Ahora, hay un problema de salud mental creciente en el país. Sí, Milei está en contra de la salud mental y me hago cargo de lo que estoy diciendo, porque desde noviembre del año pasado que hay especialistas que vienen dando cuenta de que hay una crisis de salud mental, crisis y un éxodo de profesionales, que esto también tiene que ver con el ajuste en el sistema de salud.
pero él lo desoyó. Y el mismo día que se conocía la noticia de Rodrigo Gómez, que es la persona que estaba mencionando Johnny, en la ONU votamos en contra de una declaración que decía que era importante la salud mental y las enfermedades no transmisibles, pero era un voto importante porque era en contra del financiamiento, era a favor del financiamiento histórico de salud mental, pero él votó en contra. Solo Estados Unidos y Argentina. Solo Estados Unidos y Argentina, siempre quedando bien. Ni Israel Contra, votó en contra. Esta vez Israel no. Estados Unidos, ¿no? Sí, esta vez Israel no. Ahora, ¿en qué contexto también? El suicidio es la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años. Hay muchos que hablan inclusive de la segunda pandemia. Y hay muchos que se lo adjudican. Que se disparó, claro. Post-pandemia, ¿no? Hay muchos que se lo adjudican también a la pospandemia. El tema es qué haces con eso, ¿no? Si asumís el compromiso para reasignar recursos, si das respuesta como Estado también. Eso es lo que se firmó ayer y que Argentina dijo que no lo iba a hacer. Lo tenemos en la placa 2 para que vean cuáles fueron los países y para que vean qué bien que quedamos. Es muy asombrosa esta imagen porque ves todo en verde. Sí, todo en verde y nosotros dando la nota. Sí, ahí estamos, ¿no? Paraguay se abstuvo, pero fíjense, Argentina en rojo, como otras cosas, ¿no? Porque recién no hablaba del financiamiento para los proyectos que tienen que ver con el género, también votamos en contra de eso, también votamos en contra de todas las resoluciones que tienen que ver con el cambio climático. El gobierno está en contra de todo esto. Pero, ¿cuál es el tema, no? ¿En qué contexto? Es un documento de 16 hojas que habla de la situación mundial. Pero, ¿qué está pasando en Argentina? Decíamos que en noviembre hubo paros inclusive en muchas provincias y la demanda de atención de salud mental está saturando en este momento los servicios. Hay guardias que están recibiendo muchísimos trastornos graves, pero sobre todo los adolescentes. Es lo que decíamos antes, en el dato a nivel mundial, lo que está pasando es que llegan ya directamente en crisis porque no tuvieron acceso temprano a la atención ambulatoria. Fíjate la placa 1 que tenemos, esto es lo que decíamos, lo que sucedió ayer, pero ¿en qué contexto decíamos? Se reportaron 15.807 intentos de suicidio en todo el país. Tenemos el número de abril de 2023. De teléfono que se pone cuando se habla de este tema, por el favor. El 0800. De abril de 2023 a abril de 2025. Entonces, es en este contexto que Milei dijo, yo no voy a poner un peso más en salud mental, a diferencia del resto de los países. Un 5,7% de estos casos fueron con un resultado mortal. Y estamos hablando de datos oficiales del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud. Entonces, la realidad no se explica por Gómez, digo, no quiero tampoco hacer un paralelismo. Ahí está el número de asistencia al suicida, lo repasamos, es el 0800-345-1435. Entonces, este es el tema también, ¿no? O sea, vos estás votando en contra de una resolución que lo único que decía es que, por ejemplo, hay 150 millones de personas que tienen que acceder a los servicios de salud mental que hoy no están accediendo. Es un informe dramático el que presentaron y que además viene a repasar esto, ¿no? Desde 2018 que no había una declaración en términos de salud mental y acá están diciendo, che, la pandemia tuvo consecuencias realmente graves. Hay que hacer algo con eso. Ahora, acá en Argentina están aumentando las internaciones. Fíjate, en la placa 3, este es un informe que se presentó en agosto, lo presentaron muchas provincias, lo presentaron también en el Congreso y fíjate el estimativo para 2026, porque ellos dicen que según la tendencia que se está viendo, puede aumentar un 77% las internaciones por motivos de salud mental respecto del año 2019. Es una crisis, lo dijeron en el Congreso también. ¿Y a qué se atribuye? Bueno, por un lado decíamos la pandemia. Ahora, también hay que ver qué haces vos como Estado, ¿no? El retiro del Estado tiene consecuencias concretas y lo que decían las provincias que tenemos en la placa 5, en los motivos mencionaban, por ejemplo, no nos olvidemos de
la política de discapacidad que llevó adelante este gobierno. El ataque y progresivo cierre del Hospital Nacional Bonaparte es un 40% menos de personal y recorte del 25% del presupuesto. La crisis de salud mental no empezó ni terminó con el ataque al Bonaparte. Y eso es lo que quiero que quede claro también. Porque está esta idea de que Me parece es que fuera un una de las solo- taras de Milei, ¿no? Así, bueno, con esto no quiero saber nada con la salud mental, no hablemos No de... quiere saber nada ni siquiera cuando los mismos ministros... No, bueno, No es vale, que- no vale el Yo no remate. lo dije. No vale el remate. Sigamos. Yo creo que no hay que, yo creo que no hace falta ir a la gestión cotidiana de este gobierno para entender que Javier Milei tiene un tema con la salud mental. Evidentemente entienden que pueden manejarlo de otra manera, que hay cuestiones que se resuelven, por ejemplo, ejerciendo la presidencia de la Nación. Es decir, hay temas que podrían haberse tratado en terapia a tiempo, podrían haberse tratado con profesionales, con contención, con afecto, y que al no haberse tratado de esa manera se resuelven con una campaña electoral que termina con un presidente. Bueno, hoy estamos lidiando los argentinos con Pero eso. aparte no es desde mi punto de ideológico, no vista. es un tema ideológico. Es algo que hablamos poco en los medios porque las recomendaciones son que uno no hable de este tema porque hay un efecto contagio, qué sé yo, por eso damos el número siempre, pero es un tema que está empezando a tomar mucha relevancia en el mundo y se está convirtiendo en una de las principales razones de muerte desde la pandemia. La pandemia trajo muchas consecuencias. Es que sí. Por ahí uno tiene que empezar a pensar que los presidentes que se reunieron de infectólogos tendrían que haberse rodeado de equipos interdisciplinarios, ¿no? Y trabajar las Era cosas de todas las difícil maneras. también, ¿no? Imaginarse todos los efectos que podía llegar a tener la pandemia. Esto no colabora. Era muy Pero difícil. esto no- El celular tampoco. No, Quiero recomendar el documental de Sí. Ofelia Fernández que está dando vueltas, está en YouTube, se puede ver gratis, que habla sobre todo esto, salud mental, tecnología, celulares, está muy bueno. Véanlo, dura un poco menos de una hora, insisto, es gratis, está en YouTube y tiene que ver con todo Claro. esto. Bueno, se interrumpió el Consejo Federal de Salud Mental también. Y es en ese contexto entonces que los ministros de salud provinciales también participaron en el Congreso. Fíjate en el video 4, lo que decían en agosto nada más. Niños, niñas y adolescentes que ingresan en los sistemas de protección de derechos, medidas excepcionales, de cuidado y demás, y así también el sistema penal juvenil. Atraviesa todas las provincias, digamos, es que después de la pandemia tuvimos necesariamente que fortalecer lo que era la atención en salud mental, porque por estos números que se nos dispararon. Haciendo algunos aportes desde la Universidad Pública Argentina a lo que ya han presentado las provincias, quería traerles algunos datos que venimos trabajando nosotros. Venimos observando con creciente preocupación el aumento del sufrimiento psíquico, pero en realidad la complejidad que tiene. Bueno, ahí está, ¿no? Esto es lo que está pasando. Entonces, para cerrar esto, la falta de redes sostenidas, de apoyo, de acceso oportuno, de políticas públicas, lo único que genera es más vulnerabilidad entre quienes ya enfrentan angustia, ansiedad o desesperanza. Bueno, nos vamos yendo. Muchas gracias por acompañarnos. Me pusieron acá nuevamente. Lo hiciste muy bien, la verdad que Gracias. hoy lo hiciste muy bien. Viste luz, subiste. Me parece que estamos para tomarlo. Ahí quedaste. Está bien, Yo está lo bien. contrataría, es bueno. Me parece que es bueno. Parece. Los dejo con Adrián Murano y sus verdades afiladas. Chao, abrazo a todos y a todas. El Destape 1070. Radio y punto. P1070. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos, acreditación por CBU dentro de las 48 horas, mínimos requisitos, cuotas fijas en pesos, rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Sí, además hoy salió el número de inflación que dio este 2,5% y que marca también, bueno, cuáles son las complicaciones en esta economía que está en una etapa recontra recesiva, digamos, que esta inflación no tiene que ver con un boom de consumo ni con una aceleración en la actividad económica, sino que vos tenés una economía que está planchada, un tipo de cambio prácticamente fijo o de vuelta en el esquema de ese aumento del 1% mensual y la inflación todavía
todavía arriba del 2% y acelerándose. No sé si tenemos la placa de la evolución de la inflación, así vemos cómo va bajando para arriba la inflación mensual. Baja como pedo de buzo. Baja como pedo de buzo, sí. Una inflación que no baja desde mayo, o sea, de abril a mayo fue la última vez que bajó y bajó fuerte porque recordemos que fue el momento del acuerdo con el FMI, entonces el dólar había subido mucho y se vio esa baja importante que fue la más baja que logró el gobierno en sus 2 años de gestión y a partir de eso, bueno, no tuvimos de nuevo una baja en la inflación, sino que de a poquito se va sumando cada vez más decimales en una realidad